Hola, hola, hoy es el día de San Patricio y se celebra en el mundo entero. La gente pensará que San Patricio, hoy es el 17, y estamos, pues era de origen irlandés. Pues no es de origen irlandés. San Patricio, o su nombre como realmente era Mewin Sukat, no era de origen irlandés, era de origen inglés, en un pueblo que ya no existe ya en esta parte de Inglaterra, pero que sí fue capturado por allá. Nació por el 430, algo de eso, y bueno, fue capturado y vendido como esclavo y terminó en el norte de Irlanda. Así que cuando pensamos probablemente en San Patricio, pensamos que en cervecita verde colgando que dice bésame bien que soy irlandés, y todo el mundo se siente irlandés por este tema de la borrachera y de la buena nota que trae San Patricio. Pero detrás de toda esta cosa hay un mensaje grande en el día de San Patricio. Hay un mensaje grande que ojalá que los cubanos pudiéramos nosotros pues asimilar. Y cuando estás tomando tu cervecita, cuando estás mirando las cumbanchas de San Patricio, que estás mirando en las grandes ciudades, estos desfiles, estas prácticamente orgía verde, y tú también te metes a participar en eso, pues dale un pensamiento a Cuba, dale un pensamiento a la gente en Cuba y aprende por qué también se celebra el día de San Patricio. Como decía, por efecto, San Patricio no era irlandés y su nombre tampoco era, sino Mewin Sukat, como dije. Parece que fue el mismo que decidió ser conocido como Patricio. De hecho, a lo largo de su vida le conocieron por varios nombres diferentes como Mogonus, Susetus, Coticicus, Catedano y un montón de nombres que mismo se puso. Bueno, él se escapa de Irlanda y lo vuelven a capturar, esta vez por los franceses. No era religioso, y San Patrick, o sea, San Patricio no está canonizado por la Iglesia Católica, ¿no? El Vaticano no ha canonizado su nombre, así que, pero bueno, se le considera el santo patrono de Irlanda, y es motivo de celebración en prácticamente el mundo entero. La primera celebración que se hizo fue en el 1730 y algo, 45 creo que fue, por los inmigrantes irlandeses en Nueva York. Que ahí en Nueva York hay una iglesia de lo más dedicada, la primera iglesia que se hizo irlandesa, fue dedicada a San Patrick, y a partir de ahí se empezaron, bueno, se juntaban y tocaban sus tambores, sus gaitas, salían vestidos de militares y cómo se llama, y pues nada, pasaban un día súper agradable y se le fueron sumando gente, y hoy por hoy power off, ok. Bien. Y entonces pues se le empezó a sumar gente, pero hoy por hoy pocas personas saben realmente la historia de San Patricio. Bueno, sería bueno recordar que sí, se hizo sacerdote y luchó siempre por la paz, la unificación de todos los irlandeses. En el 1921 hubo una guerra, o sea, casi 100 años estuvo de guerra contra los, hasta el 1900, yo estaba aquí en el 98, cuando se firmó el proceso de paz. Se firmó el proceso de paz entre el IRA y lo que es el gobierno británico. Esos que gritaban que nunca se iban a rendir, esos que gritaban que nunca se iban, no solamente por parte de los irlandeses, sino también por parte de los británicos. Hay uno muy famoso que se llama Ian Paisley, que tiene una frase muy famosa que dice no surrender, nunca nos rendiremos, nunca negociaremos. Y ese es el lenguaje que yo escucho hoy mucho en estos hermanos que dicen que nos van a conversar, que nos van a sentarse a conversar. Pero hay que buscar, tenemos que nosotros que remontarnos a la historia y ver
las evidencias en la historia. Y si hacemos y escribimos, por ejemplo, qué queremos nosotros realmente, pues hay que ser muy tonto para no decir que queremos, por ejemplo, paz y reconciliación. Y si vemos en la historia realmente, paz y reconciliación existe en la historia, tratados de paz, tratados de reconciliación, y ha sido el fin prácticamente de una hostilidad, de una pobreza crónica que por caprichos políticos pues han estado luchando por 100 y más años, y lo único que ha parado eso ha sido un proceso de paz donde se llaman a las partes y pues hay que tomar carta del asunto. El movimiento San Isidro con su portavoz ¿cómo se llama? Albertico Pujol, trataron de romper un poquito el hielo ese y echar un poquito de hielo a esa agua hirviente, y lo que sucedió fue que fue una masacre total. Señores, nosotros tenemos la responsabilidad, porque tenemos que aproximarnos más al pasado y ver los datos y las ideas, no solamente datos, hay que ver las ideas también y unirlas a esos datos. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación moral, tenemos responsabilidad, tenemos una misión, tenemos un deber, tenemos el poder nosotros de reconocer y ver el impacto que ha tenido, negativo, corrosivo, tóxico, innecesario, que han tenido la violencia y la palabra a la violencia, las palabras estas que siempre lanzamos. O sea, si vemos la historia, nosotros vemos realmente cómo muchos pueblos sufrieron por años, por siglos, debido a este tipo de lenguaje, a este tipo de no negociar, a este tipo de no rendirnos, a este tipo de no pautas. Y yo creo que las pautas sí hay que ponerlas, hay que poner pautas, y hay que tener, porque al final yo creo que todo es por el bien de todos, por un bien común, y ese bien común es la paz, es la prosperidad y es el respeto a todo tipo de personas que se inclinen políticamente, religiosamente, culturalmente, étnica, negro, blanco, y todo el mundo tiene que tener espacio en una sociedad. Sin un diálogo, sin una conversación, sin una negociación, sin una mesa, un espacio para un punto de encuentro para sentarnos y para que se produzca esto, yo creo que Cuba va a seguir por sus 62.000 milenios como estamos. No va a haber prosperidad, no va a haber paz, no va a haber bien común, porque al final, si usted pregunta en Cuba realmente qué quiere la gente en Cuba, muchos van a decir que hablaron el día 11 o 14 de junio, la manifestación aquella, y que el pueblo pidió libertad. Pero ¿qué libertad pidió el pueblo de Cuba también? Hay que ver qué libertad pidió el pueblo de Cuba. Quizás pidió libertad para poder ir y viajar a los Estados Unidos. Las familias, por ejemplo, a lo mejor la libertad quiere decir que quieren ser parte, quieren tener la posibilidad de crecer económicamente y no tener las restricciones económicas que tienen por parte de estos que piden más sanciones. Quieren tener la libertad de quizás de poder decir sus cosas, exportar sus ideas, ir a los conciertos, por ejemplo, ir a los Estados Unidos, ir a Miami y participar también allí, sin tener que estar esclavos de este odio visceral, tóxico que a diario lanzamos y lanzan de todas partes. Quizás esa es la libertad que están buscando. Quizás la libertad que están buscando es la libertad que tienen las personas en Miami, la libertad que tengo yo aquí, que puedo decir lo que me dé mi gana, y ustedes pueden sencillamente
salir a atacarme posiblemente, yo defenderme y que no pasa nada. Quizá la libertad de poder mandar a sus hijos a instituciones, como yo puedo mandar a mi hija a estudiar, por ejemplo, a Japón si me da mi gana a mí, o a los Estados Unidos si me da mi gana a mí, o si ella quiere, mejor dicho, no hay ningún tipo de problema. Entonces esa libertad de nosotros poder, pues, los cubanos de poder tener, quitando que no tenemos que ser políticos porque no queremos, tenemos la libertad de no ser políticos, de no meternos en política también. Tenemos la libertad de virar la gorra al revés y decir, bueno, de no ser político más, y se acabó. Esa es la libertad que tenemos también que tener. Entonces, pues nada. Y entre otras cosas también seguramente la libertad que le piden al gobierno de Cuba para poder hacer esas cosas. Pero para poder hacer esas cosas hay que empezar con la reconciliación, hay que empezar con el diálogo, hay que crear un espacio para un punto de encuentro y hablar allí. Y es así. Esta es la obligación moral que tenemos, esta es la responsabilidad que tenemos, esa es la misión que tenemos, ese es el deber que deberíamos tener y ese es el poder que deberíamos tener. Porque es igual, la gente piensa que, mira, Ian Presley, por ejemplo, este personaje lo pueden buscar, se llama Ian Presley, pueden buscarlo y ustedes verán una persona, o sea, el lenguaje de él, era peor, a ver si peor que cualquiera, y la pasión de él era, ese tipo es irlandés, o sea, británico, pero Irlanda del Norte. Ese tipo, el lenguaje de él era peor que cualquiera de estos influencers youtubers que tenemos por ahí, pues cualquiera de ellos. Era un tipo que realmente sentía un odio visceral contra los irlandeses. Decía, y era un pastor también, era un doctor en, como vamos a decir, como Martin Luther King, ¿ya? Era doctor Ian Presley, era un predicador de los protestantes, pero su lenguaje era visceral. Los seguidores que tenían eran de millones de personas, no de miles, de millones de personas. Y también sus enemigos también eran de miles de millones. Entonces, pues nada, Ian Presley, pues, Ian Presley murió hace 3 o 4 años. ¿Cuál es el legado de Ian Presley? A pesar de todo su violencia. Voy a poner aquí. Los mensajes que él lanzaba, que eran completamente viscerales, aquello eran horribles, lo que cuando ese tipo se paraba, y no lo hacía desde la televisión, lo hacía en medio de la ciudad o en el parlamento mismo. Y nada, al final de sus días se sentó con su archienemigo. Imagínense a Batman sentarse con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el malo de Batman? El peor de todo, el que más posiblemente le odie, de Joker, ¿sí? Imagínense sentarse los dos juntos y conversar y decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a conversar. De hecho, la nueva película de Batman, el Pingüino, pues es prácticamente un colaborador más. Se ha adaptado a no más violencia. Y si ven la nueva película de Batman, ustedes pueden ver al nuevo el Pingüino, que ya no es ese, ¿cómo se llama? El malísimo. No estoy autorizado a ponerle propaganda a este negocio, pero bueno, el Pingüino, y prácticamente el Pingüino es parte de la sociedad ahora. Y claro que Batman le metió 4 pescozones en la nueva película, pero que
Miren este vídeo. A ver si lo veo aquí, si lo busco, porque es la época de... Aquí está, mira, esto es un manifestación. Oigan esto. Vamos a ver por lo de abajo. Porque yo voy a poner a ustedes en volumen para que ustedes vean. Miren esto. Miren qué locura. Este era el nivel. I want to ask a question today. And the question is simple. Where do the terrorists operate from? From the... Tengo que tener volumen porque es casi ofensivo pero para que ustedes vean el poder que tenía este hombre de reunir a miles de personas en la calle. Esto era lo que reunía. Olvídate de Otaola. Esto era lo que este tipo reunía. Miren esto. Millones de personas. Y simplemente, ¿para qué? Para nunca negociar. Para nunca negociar con los irlandeses. Esta era la misión de él. Esta era la misión de él. La misión de él era, pues, no darle. O sea, para este señor, era lo mismo que decir que ahora negociar con los comunistas o lo que sé yo, sea lo mismo. Y al final, pues tuvo que al final de sus días, de su carrera, de su vida, que él reflexionó y él mismo se dio cuenta que todo lo que había hecho había sido pues sencillamente motivado por esa juventud, por esa, pues no le quedó más remedio que hacer las paces con su archienemigo, Martin Maguire. Martin Maguire. O Martin Maguire, no, Martin McGuinness. Fue el comandante del ¿cómo se llama? Del IRA. Y ustedes van a ver aquí cómo y estamos hablando de bombas, estamos hablando del IRA. Ustedes tienen que ver el IRA. Pero aquí vemos ya como Ian Paisley, al final, cuando muere, escuchen esto, cuando mueren, el tributo que le hacen su archienemigo, ese es Ian Paisley ya cuando muere ya. Ustedes van a ver el tributo. Ese que está hablando ahí. Who had the ability to come together in the peace process in the office of First and Deputy First Minister for 1 year, developing a positive ahí están los dos juntos, ¿ven? relationship. Este que ustedes ven ahí, ese que ustedes ven ahí es Martin McGuinness y ese Ian Paisley. Como decir, digamos, Raúl Castro y Otaola. Ese es bueno, Otaola. Pero bueno, es para que ustedes más o menos sepan por dónde vienen los tiros. Has existed to this very day. And of course, you were even known at one point as the Chuckle Brothers. That's despite his rather fierce public persona. Entonces, si vamos a acudir nosotros a la historia,
si tenemos una responsabilidad moral de ver la historia, si tenemos que buscar los datos, si tenemos que nosotros ver realmente aprender por la historia, porque al final todo lo que nosotros tenemos, todo lo que vemos, toda la ciencia está basada en observación y en cosas que han ocurrido, y por la repetición es que la aplicamos. La política es prácticamente teórica, ¿sí? Todo es teoría, y por eso que muchas veces pues lo que prometen los presidentes no pueden cumplirlo, porque en teoría es todo teoría, la política es teórica. Pero aquí está el otro muy duro. Este es el otro que también estuvo, que firmó el proceso de paz. Se llama Gerry Adams. Gerry Adams fue uno de los que más, muy amigo de Cuba, muy amigo, un tipo que fue hasta miembro del IRA, todo. Ahora está sentado, él murió ya, él murió después de su enemigo, y este está vivo todavía. Estas eran las personas que más bombas ponían en todo lo que era, lo que más violencia pedía contra los ingleses, los que dijeron siempre que no querían trato con los ingleses. Y al final, ¿qué sucedió? Allá en Irlanda del Norte, pero antes de ir a Irlanda, vayan al Museo de Irlanda del Norte para que ustedes vean. Estoy hablando de 1998, menos de 30 años. En menos de 30 años, Irlanda del Norte es comparable con cualquier Dinamarca, con cualquier ciudad moderna, próspera de Europa. Todas las películas que ustedes ven, incluyendo la del eje Batman, Juego de Tronos, las grandes películas se filman en Irlanda del Norte. Anteriormente no había absolutamente nada. Hoy sí, se siguen fajando, siguen criticándose unos a los otros, siguen diciendo que quieren ser independientes. Irlanda quiere ser parte de una sola Irlanda, que esa es la lucha de estos señores, esa es la lucha de él. Hace poco, pues pusieron unas bombas por ahí, unos petardos. El grupo que antes él era el comandante, y él salió diciendo que repudiaba ese tipo de acción, porque todavía queda el de Real IRA, o sea, el real IRA, porque el otro se desintegró completamente por el proceso de paz. Por eso yo creo que sí, el movimiento San Isidro, su carta sí es un acercamiento a una apertura para el bien común de todos. El bien común de todos no es política, el bien común no incluye los temas políticos. La política es pues diferente, no está incluido en lo que es ¿cómo se llama? El bien común. Mira, aquí por ejemplo, en esta cita misma del día de San Patrick, los líderes de la iglesia se reunieron, y una de las cosas que es la preocupación compartida por el bien común. La iglesia junto a otros líderes civiles tienen un papel de desempeñar a la hora de proporcionar espacios fuera de las estructuras políticas que den expresión a nuestra interconexión y preocupación compartida por el bien común. Nuestra esperanza es que la reflexión compartida sobre nuestro pasado sostenga y fortalezca este compromiso. Inspirándonos a renovar nuestro compromiso en elaborar de la construcción de la paz para el futuro. Como dijo el apóstol Pedro en su carta a Romanos, busquemos pues lo que contribuya a la paz y a la edificación del prójimo.
Eso es cristiano, eso está incluso en la Biblia, eso es es parte de la historia, es un dato o una idea que se convirtió en datos, y yo creo que es hora de nosotros los cubanos empezar a mirar desde ese ángulo el gobierno aquí, desde ese ángulo, de esa perspectiva, el futuro de Cuba. Yo sí estoy a favor de un diálogo, aunque muchos de la izquierda, tanto como la derecha, están en la negación del diálogo, no quieren conversar. Una persona hace un tiempo escribió algo y dijo: el gran problema de Cuba son los recalcitrantes anticomunistas del sur de la Florida y los recalcitrantes comunistas del Comité Central. Y realmente es así. Y esa persona pues en otro comentario, bueno, él dice que él es de derecha, que él está en contra del sistema en Cuba, pero que sí está en contra también de todas estas disparatadas cosas que se hacen para mantener un bloqueo, un embargo, sanciones contra un pueblo, cuando eso no ha funcionado nunca en la historia. Nunca en la historia eso ha funcionado. No existe un dato que diga que las sanciones económicas, mira, la que pusieron a Rusia ahora mismo, va a demostrar que también va a ser un fracaso total. La única posiblemente que pueda salir, y si buscamos más historia desde el sitio a Troya, el sitio a Leningrado, ninguna han funcionado. Ahora mismo está sitiada la ciudad de Kiev, en Ucrania, y lo único que va a salvar que no sea tomada o que la guerra se mantenga indefinidamente es si no hay una conversación. Si no hay una conversación entre Putin y Zelensky, el presidente de Ucrania. El presidente de ustedes, de los que están mirando esto aquí, pues dijo, a raíz de la invasión militar rusa, de que él no iba a hablar con Putin. Bueno, se quedó solo porque fue el único de todos los mandatarios, de todos los jefes de Estado, de los presidentes, que dijo eso. Y que incluso Putin nunca dijo que no iba a hablar con ninguno. O sea, y al final, ¿qué está sucediendo? Él tuvo que salir y hablar. Y aquí demuestra una vez más que solamente el diálogo es lo único que puede, pues, traer la paz, la reconciliación, el bienestar, el desarrollo del pueblo. Luego, pues, señores, como dicen ustedes mismos, Cuba decide, después que esas condiciones estén creadas, después que todo está listo, ya en Irlanda del Norte están pensando en hacer un plebiscito para ver si Irlanda quiere ser parte de un solo país completo, y están buscando y hacer un plebiscito acerca de eso ya. ¿Por qué? Porque antes no, porque era bajo coacción, antes era bajo bombas, y el gobierno británico dijo, nunca vamos a nosotros a ceder ante ningún tipo de chantaje, nunca vamos a ceder ante ningún tipo de terrorismo, nunca vamos a ceder ante ningún tipo de presiones de ese tipo. Bill Clinton estuvo en Irlanda del Norte con los mandatarios de la ONU y se sentaron y pues se llegó a un consenso y se firmó lo que se llama el proceso de paz. Hoy por hoy Irlanda del Norte sería una olla de grillo más. Allí no había ningún tipo, yo recuerdo, llegué allí, habían 4 restaurantes. En el 90, justo después que se firmó el proceso de paz, en el 99 llegué yo allí. Y realmente yo me impresioné en Europa, después de haber recorrido prácticamente toda Europa, llegar a ese lugar
y ver en las condiciones tan precarias que vivían esas personas allí. No había turismo, no había nada, que yo era... se mantenían por supuesto porque son parte del Reino Unido. Y pues nada, el sistema social pues los mantenía, pero que no había allí nada. Regresé hace unos años y aquello parece como ir a Dinamarca, como ir a otro país, Manchester, Glasgow, Edimburgo. Y es sencillamente por estos acuerdos. ¿Se paró la lucha? No se paró la lucha. ¿No quieren más ser independientes? Pues no, al contrario. Ahora les pregunto a los de Irlanda del Norte y te dicen posiblemente, antes no votaría para unirme al sur, pero posiblemente ahora sí. Porque ya veo, ya sé ya cómo, o sea, no tenemos presión de ningún tipo. Ahora puedo escoger, puedo irme y ver por mí mismo, ¿sí? Entonces pues nada, el odio también se ha aplacado. Ya como tú hablas, antes por ejemplo en Irlanda del Norte usted no podía hablar. No podía hablar en una persona un protestante o un católico. Vamos a decir que los protestantes eran los republicanos, trumpistas, y los católicos son los comunistas, ¿sí? De hecho, Joe Biden es irlandés y es católico. Entonces, como Bill Clinton, como Barack Obama también tiene una abuela irlandesa, como Che Guevara también tenía familia de Irlanda también, la abuela también. Y pues nada, antes era imposible ver a dos personas trabajando juntas de diferentes backgrounds, de diferentes religiones. Ahora están todos juntos. Y no han dejado de hacer sus marchas. Por ejemplo, el 12 de julio, el día de San Patrick. Esos son diferentes bandos, cada cual hace sus marchas, cada cual celebra sus muertos, cada cual celebra sus días. Y eso es lo que se llama, ¿cómo se llama? Crear espacios para esas personas, crear espacio para encuentros, crear espacio para ser tolerantes unos con nosotros. Eso es lo único que va a traer la prosperidad en Cuba. Y nada, eso es lo que quería decirles, y que tengan ustedes un felicísimo día de San Patrick, y recuerden tomar con moderación, y cuando estén tomándose una cerveza pónganle un pensamiento a Cuba, a los cubanos en Cuba, a los hermanos que dejamos en Cuba, y cuando salimos de Cuba prometimos ayudarles. Nunca salimos de Cuba diciendo que íbamos a ponerle más bombas. Miren a los irlandeses cómo se fueron a los Estados Unidos, se hicieron allí, pero nunca pidieron nada malo contra su país. Nunca firmaron carta para que no se firmara proceso de paz. Nunca lo hicieron. Sencillamente todo es por el bien común. Y el bien común tiene que ser garantizado por los políticos, pero no es para los políticos. Los que sean políticos, que sigan su lucha. Pero que dejen al pueblo vivir, que dejen al pueblo tranquilo y que dejen al pueblo prosperar. Nos vemos. Feliz día de San Patrick.